Revisamos las noticias del mundo con la mirada muy puesta en Ecuador y todo lo que está ocurriendo en ese país con una decisión muy importante que ha tomado el presidente Lasso. ¿Cómo estás, Mariana Schmidt? Hola, muy buenas tardes y hemos estado atentos toda la mañana luego de haber informado en el día de ayer el impeachment, ¿verdad? Comenzaba este juicio político en contra del mandatario y esta mañana ha decidido entonces Guillermo Lasso disolver el Congreso de mayoría opositora de izquierda, él es de la derecha, y convocó a elecciones generales anticipadas en ese país, tanto presidenciales entonces como legislativas. Y en definitiva, lo que ha hecho el mandatario es utilizar un recurso constitucional que nació en la era de Rafael Correa en medio de este juicio político en su contra. Este mecanismo se le conoce como muerte cruzada, lo cual permite a Guillermo Lasso gobernar hasta por 6 meses por decreto con el control de la Corte Constitucional. En su discurso a la nación ha afirmado que un presidente tiene la obligación de dar una respuesta a la crisis política que está entrampando a ese país. Escuchemos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. ¿Cuál es el clima social en estos momentos en Quito, especialmente la capital de Ecuador? Como decimos los periodistas, esa frase cliché, tensa calma. Tensa calma. Sí, se han producido protestas, pero bastante aisladas, mientras la policía y varios miembros de las Fuerzas Armadas están rodeando la Asamblea Nacional. Justamente allí, en el día de ayer, se inicia este juicio político en contra del presidente, en el que podía ser destituido tras ser acusado de malversación de fondos públicos. Concretamente, se le está recriminando de tener responsabilidad política al haber tenido conocimiento de presuntas irregularidades y daños para el Estado en un contrato entre la petrolera estatal Flopec y la firma privada Amazonas Tanker y no haber hecho absolutamente nada. Según la Contraloría, causó al país un perjuicio de 6,1 millones de dólares. Pues bien, la sesión quedó en receso por 5 días para votar si era destituido o no. Se necesitaban 92 votos de los 137 asambleístas. Era lo más probable que ocurriera. Y ante ese nuevo escenario, las Fuerzas Armadas han decidido, luego que hizo uso de este decreto constitucional de disolver el Congreso, de llamar a elecciones, en definitiva, contar con un apoyo de las Fuerzas Armadas. Escuchemos atentamente lo que dice el Comando Conjunto. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes. Debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. La salida democrática era que el presidente de... ¿Cuál ha sido la reacción de los parlamentarios? Hasta ahora han avalado la medida. Ojo, le hemos contado que en el Congreso es de mayoría de la izquierda, que el gobierno de Lasso es de la derecha. Sin embargo, quienes representan a las comunidades indígenas, que también son de izquierda, creen que el gobierno aplicó este recurso constitucional previo al acuerdo con los correístas, es decir, legisladores de oposición, seguidores del expresidente Rafael Correa. Escuchemos a continuación entonces qué dicen algunos de los parlamentarios de oposición. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Esa era la salida democrática que buscábamos a través de un juicio político absolutamente legal. Pero si es que el presidente llama a muerte cruzada, nosotros no le rehuimos. La muerte cruzada es una opción constitucional, democrática y que va a permitir al país renovar un gobierno y que realmente tengamos al frente un mandante que tenga capacidad, pruebas para solucionar los problemas tan graves que vivimos en este momento.
Para hacerlo más explicativo, la mayoría del Congreso es de oposición. ¿Qué buscaban? Iban a tener, lo más probable, los votos, la destitución del presidente. El presidente tenía esos 3 escenarios: ser destituido, no ser destituido, o tercero, llamar y hacer uso de este decreto constitucional del gobierno de Rafael Correa. Y él utilizó ese escenario ante la altísima posibilidad de ser entonces destituido. Y es por eso que cuando hablamos de tensa calma es real. No se han visto a los asambleístas ahí, como veíamos algunos parlamentarios, llamando a protestar. Todo lo contrario, saben que en 6 meses más van a haber elecciones. ¿Qué pasa con la brújula política en el Congreso? Que le preguntamos a algunos analistas políticos, no cambiaría. Por lo tanto, mantendría la oposición, la izquierda, la mayoría. ¿Qué ocurriría o quiénes podrían ser los candidatos para los próximos 6 meses a la presidencia de Ecuador? Aquí vemos a Andrés Arauz, que es el Movimiento Revolución Ciudadana, es el ex candidato a la presidencia del Ecuador, exministro Rafael Correa, por lo tanto, gran rival que tuvo Lasso en los comicios anteriores. Y aquí surge un nuevo liderazgo que tiene mucho poder. Líder indígena, Leonidas Issa, que son los que actualmente se oponen a la situación que se está llevando ahora, porque creen que se unieron las fuerzas de la derecha con la izquierda para llevar a este escenario que acabamos de explicar. Y Alfredo Borrero, que es el actual vicepresidente del Ecuador, el que podría correr por el ala de la derecha. Por lo tanto, ya se sabe que en 6 meses más no estará al frente del gobierno ecuatoriano el presidente Guillermo Lasso. Mariana, entonces, en 6 meses más hay nuevas elecciones presidenciales. ¿Cuándo se renueva el Parlamento en Ecuador? Las dos. También son en 6 meses elecciones más. generales. Se renueva el Parlamento y son elecciones también presidenciales. Y en estos 6 meses, ¿cómo continúa el Congreso Nacional? Porque tú decías que el Ejecutivo decreto. también por decreto. El Ejecutivo solo por decreto. Él por decreto. Ya. Vamos con otras noticias que nos llega desde